La noche cae sobre Puebla como una mano que baja lentamente un telón de terciopelo. Dentro de la biblioteca palafoxiana, las lámparas ambarinas arrojan un resplandor que no alcanza a domesticar las sombras entre los anaqueles. El barniz del nogal brilla con una luz tibia, y cada lomo de cuero parece contener, bajo su corteza, un latido contenido. Si te acercas sin hacer ruido, escucharás primero el roce, un susurro seco como de ropa vieja, y luego el paso acompasado sobre las losas de barro cocido. 1, 2, 1, 2. No hay linterna, no hay guardia en pie visible, solo la sensación de que alguien recorre la nave central, observando, respirando con la biblioteca misma. Ese paso tiene un nombre en la memoria de la ciudad: Palafox. Juan de Palafox y Mendoza, obispo, breve virrey, hombre de tribunales y salón, enemigo y protector, fue quien, en 1646, decidió que sus libros debían dejar de ser tesoros privados para convertirse en faros públicos. Donó algo así como 5,000 volúmenes al Colegio de San Juan, con la cláusula solemne de que fuesen de uso público. Fue una declaración radical. En la Nueva España, la palabra público llevaba la gravedad de una orden y el riesgo de una herejía social. Abrir el saber significaba desafiar costumbres, erosionar privilegios, y por eso su gesto fue tanto una obra de piedad como un acto de rebeldía. Para entender la leyenda, esa figura alta y envuelta en hábito que se dice recorre las estanterías, primero hay que entender al hombre que dejó su biblioteca como un testamento de vida. Juan de Palafox no era solo un prelado que coleccionaba libros, como quien colecciona imágenes sagradas. Era sobre todo un enamorado de la letra impresa, un evangelista del conocimiento. Nació en Fitero, España, en 1600. Estudió Derecho y Teología, aprendió a mover la pluma en los círculos de poder y llegó a la Nueva España con la ambición de reformar, corregir y ordenar. Fue obispo de Puebla, fiscal en los tribunales, miembro del Consejo de Indias y por un corto tiempo, cuando la corona lo necesitó, actuó como virrey interino. Su carrera política fue intensa y conflictiva. Sus enemigos eran tantos por su rigor moral como por su temperamento severo. Pero hubo en Palafox una ternura que pocos recuerdan a primera vista: la ternura por los libros. Los veía como vasijas de luz, instrumentos para iluminar la oscuridad de la ignorancia. Cuando dispuso su biblioteca, no lo hizo desde el ostento. No buscó el elogio de la posteridad, tanto como la eficacia de la enseñanza. Ordenó catálogos, reglas de uso y, crucialmente, que la colección permaneciera en la casa del Colegio de San Juan para el acceso de los estudiosos y del público devoto. Esa decisión configuró la biblioteca palafoxiana como la primera biblioteca pública de las Américas, un lugar donde la palabra escrita se convertía en bien común. Imagínalo una tarde en 1646. Palafox, ya mayor, camina entre mesas de carpintería aún húmedas, señala anaqueles recién montados y dicta la lista de volúmenes que entregará. Sus manos, huesudas bajo las mangas, tocan lomos con una mezcla de afecto y rigor. A su alrededor, los estudiantes murmuran, los frailes toman nota. La campana de la iglesia del colegio marca las horas con su voz metálica. En su testamento intelectual, en las cláusulas que hoy suenan a liturgia administrativa, establece la custodia, las sanciones por el mal uso y la condición emblemática: que nadie impida al público su aprovechamiento. Es una frase que reverbera durante siglos, porque no solo reglamenta, sino que proclama. Con esa proclamación nace no solo una institución, sino también la posibilidad de una fidelidad que trasciende la muerte. Palafox puso en marcha una maquinaria de orden y vigilancia, reglas de préstamo, censos de libros, rotulaciones y un registro de manos autorizadas. En una era de tinta y pergamino, esos detalles equivalían a cerrar puertas contra el caos, el polvo que ataca las páginas, la humedad que devora el cuero, las manos sin hábito que escriben en los márgenes. Esas medidas son la raíz histórica de la imagen que hoy vemos en la leyenda: un guardián implacable, alguien que vigila la integridad física y moral del saber. El hombre que creó esa red de custodia tenía, por otra parte, un talante público complejo. Fue juez severo de abusos eclesiásticos, denunció privilegios y chocó con la Compañía de Jesús y otras fuerzas políticas. Sus cartas muestran a un administrador inflexible y a un moralista incansable, pero también a un lector que traduce su furia en bibliotecas, en sermones que citan autores antiguos y modernos, y en una confianza inflexible en la educación como remedio social. Esa mezcla de piedra
atmósfera y cuidado, rigor y piedad es la que determina la naturaleza del espectro según el relato popular. No un espíritu vengativo, sino una autoridad que corrige y protege. A medida que pasan las décadas, la figura de Palafox se integra al edificio mismo. La biblioteca palafoxiana crece, se reorganiza, sufre pequeñas calamidades y rescates, incendios cercanos, años de abandono, problemas de humedad cuando la ciudad sufre inundaciones o terremotos. Cada vez que la colección pende de un hilo, los cuidadores y la comunidad la sostienen. En esas noches de trabajo a la luz de velas, siglo XVIII, siglo XIX, se forja la memoria colectiva. Los vigilantes nocturnos son hombres que duermen en su uniforme bajo mesas de lectura. Los académicos trabajan hasta la madrugada, con la cabeza inclinada sobre folios que crujen. Son esas noches en las que la presencia del fundador se manifiesta por primera vez en los relatos. Un murmullo en la galería, un paso que no corresponde a ningún guardia, una sombra humana que se desliza tras los estantes. Las primeras voces que susurran el nombre del fantasma no lo presentan con la teatralidad de los cuentos populares. Cuentan, con simplicidad aguda, una experiencia. Se sintieron observados, una vela que no se apaga, un libro colocado en su sitio al amanecer. Son relatos de gente que vive de la vigilancia, los porteros, los clérigos, los obreros de mantenimiento, y que por eso mismo temen confundir la rutina con la anomalía. Aquí empieza la negociación entre lo racional y lo devoto. ¿Es la memoria colectiva moldeando la percepción? ¿O hay una conciencia que persiste en el lugar donde la voluntad de un hombre se encarnó en madera y papel? Antes de que la leyenda se condense en la figura plenamente espectral que hoy conocemos, el obispo caminando con las manos juntas detrás de la espalda, hay una cadena de actos que justifican, históricamente, su aparición: el rigor de Palafox en el cuidado del acervo, la fragilidad de los materiales, las sucesivas crisis que obligaron a la comunidad a redoblar esfuerzos para salvar la biblioteca. Esos brotes de atención crean una atmósfera propicia para las apariciones, un lugar que ya funciona como depositario de afectos y de deudas. Lo sobrenatural, en este caso, llega de la mano de una devoción prolongada, de una institución que se volvió reliquia viviente. Así concluye la primera noche de la historia. La imagen de Palafox, no como una estatua inmóvil, sino como una presencia que camina y repasa los lomos, que lee en voz baja el título de un tratado y alisa con la intención imaginaria el polvo de una letra. Para muchos es consuelo, para otros un aviso, pero para todos es la manera en que la ciudad recuerda a su fundador, no solo como el hombre que legisló y juzgó, sino como aquel que amó sus libros con tal intensidad que, según se dice, decidió no abandonarlos jamás. La biblioteca palafoxiana se despliega como una nave larga y serena, una iglesia laica consagrada al libro. Cruzar su umbral es aceptar una liturgia de madera y luz, la bóveda baja, las filas de estanterías de nogal pulido que llegan casi hasta el techo, las escaleras de caracol que permiten acceder a los niveles superiores, las mesas de lectura con sus lámparas de aceite y, en el eje central, la sensación de un corredor que respira. El edificio que hoy conocemos conserva rasgos coloniales que se fueron ajustando con el tiempo. En el siglo XVIII, cuando las historias de la aparición empiezan a tomar forma, la disposición ya imponía un orden visual que facilitaba la vigilancia. Pasillos rectos, vitrinas cerradas para los manuscritos más frágiles y un pequeño escritorio de guardián cercano a la entrada. La materia misma de la biblioteca condiciona la experiencia de quien la habita. El nogal recibe y devuelve la luz con un tono cálido. Los lomos de cuero desprenden un olor a tabaco viejo y cola de encuadernación. El polvo no es un simple residuo, es la historia. Por la noche, cuando las lámparas se apagan excepto por una o dos que quedan encendidas para los vigilantes, las sombras se alargan y se mezclan con el relieve de los libros. El eco, cuando alguien camina, tarda en morir porque las losas absorben y repiten. En ese ambiente, la presencia de un cuerpo se siente más que se ve. Un aroma apagado, un leve crujido, un frío local que recorre la nuca. Las reglas que Palafox dejó y las que el colegio afianzó después afectaban el comportamiento nocturno y, con ello, las condiciones de los relatos. No se permitía comer ni escribir en los márgenes sin autorización. Los préstamos eran restringidos. Los tratadistas exóticos quedaban bajo llave. El guardián llevaba un registro en el que anotaba el nombre del visitante, el motivo de la consulta y la hora de entrada y salida. Para fines del siglo XVIII, esas prácticas se habían formalizado. Los
porteros dormían a turno, los alumnos de la institución tenían claves de acceso, y las vitrinas de las obras raras se cerraban con llaves grandes, macizas que chirriaban cuando las giraban. Esas llaves y esos chirridos vuelven muchas veces a las historias, sirven de música incidental, dan puntos de referencia sensoriales que hacen creíble una experiencia sobrenatural. Las primeras apariciones que llegan hasta nosotros, filtradas por cartas, relatos orales y crónicas locales, tienden a ser sencillas y casi administrativas en su tono. En 1723, según una tradición repetida en el gremio de archivistas, un joven aprendiz de notario llamado Diego, un nombre común, un testigo anónimo por excelencia, se quedó trabajando hasta la madrugada limpiando una edición encuadernada en pergamino de San Agustín. Cuando miró por un instante hacia el pasillo central, creyó ver a un hombre alto de sotana que avanzaba con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Diego, acostumbrado a vigilar la imprenta y las tarjetas de préstamo, pensó que se trataba del capellán de la tarde. Se levantó, tomó su linterna y caminó hacia donde había visto la figura. No había nadie. Lo único que quedó fue la sensación de haber violado un orden. La vela en la mesa de lectura estaba intacta, pero una hoja marginal que Diego recordaba haberse quedado, doblada la noche anterior, aparecía ahora perfectamente extendida como si alguien la hubiera alisado. El relato de Diego circuló entre los aprendices como ejemplo de respeto. No hablaban de horrores ni de enfados, hablaban de una corrección silenciosa. Otro testimonio, fechado de manera imprecisa hacia 1741, proviene de un bibliotecario interino llamado Fray Martín. Él escribió a su superior que, en una madrugada de lluvias torrenciales, oyó pasos por encima de la galería superior, como si alguien inspeccionara las vitrinas. Al subir, encontró todas las ánforas y cofres cerrados y la llave principal en su sitio. No había más huellas que las de mi propia sombra, anotó con la tersura de quien registra lo que no comprende del todo. Esa modestia documental es típica. Los primeros relatos no exageran, más bien acumulan detalles pequeños y reiterados que con el tiempo se volverían emblemáticos. En la segunda mitad del siglo XVIII, con Puebla consolidando su importancia como centro religioso y comercial, la biblioteca sufrió incidentes que alimentaron la narrativa. Un incendio menor en 1762, provocado por una vela caída en una sala anexa, obligó a los custodios a evacuar y salvar manuscritos a contrarreloj. Algunos contemporáneos interpretaron la pronta extinción del fuego como obra de la providencia. Otros, más supersticiosos, susurraron que el señor obispo había pasado esa noche recorriendo las salas y cerrando puertas invisibles. Este tipo de explicación funciona como un recubrimiento moral sobre hechos que, analizados fríamente, obedecen a circunstancias materiales, suerte, viento cambiante, buena intervención humana. Pero para los oyentes de la época, que vivían la religión como una realidad cotidiana y esperaban señales en las acciones de los muertos, la intervención protectora no era una extravagancia. Los relatos que comienzan a formar el corpus legendario comparten rasgos. La figura del obispo aparece completa, con hábito largo, mitra ausente casi siempre. No se le ve como un príncipe eclesiástico, sino como un hombre simple de hábito. Su porte es serio pero sereno. No exige diálogo, solo inspección. Sus apariciones no destruyen ni hieren, más bien corrigen y devuelven. Un episodio que se repite en las fuentes decimonónicas relata a un ladrón que asalta la biblioteca al caer la noche. Según el testimonio del propio ladrón, recogido por un escribiente local en 1820, un documento judicial que mezcla vergüenza y asombro. Cuando intentó abrir una vitrina con un cincel, sintió una mano fría posarse sobre su hombro. Creyó advertir una voz que no le gritaba, sino que le reprochaba. Aterrado, huyó sin llevar nada. Los jueces, al inscribir su declaración, la redujeron a la categoría de fantasía producto del miedo. Los vecinos, en cambio, la incorporaron como prueba de la efectividad de la vigilancia espiritual. Es en estos siglos cuando el espíritu de Palafox empieza a funcionar socialmente. No solo es una curiosidad, sino una herramienta moral. Los padres advierten a sus hijos que respeten la biblioteca porque el señor obispo vigila. Los maestros usan la leyenda para enseñar urbanidad y cuidado por los bienes comunes. En una ciudad donde la educación y las bibliotecas determinaban en parte la movilidad social, la idea de una vigilancia sobrenatural que protege el acceso al saber
se vuelve política. Defiende el patrimonio intelectual frente a la negligencia y la rapiña. En el discurso de la época, la frontera entre testimonio y literatura oral es porosa. Las crónicas eclesiásticas citan incidentes con un tono empírico, mientras que los relatos populares los embellecen con detalles afectivos. La luz que parece tocar solo los lomos de los libros. El murmullo como de un rezo que no llega a ser audible. La función de estos agregados es clara. Transforman la institución en un personaje moral. La ciudad, que en el siglo XVIII vive la tensión entre la devoción y la modernidad, encuentra en la figura de Palafox una síntesis. La sabiduría como deber público y la vigilancia como acto de amor. Una noche de 1798, la leyenda añade un matiz más íntimo. Un joven estudiante de teología, Mateo, trabajaba en una tesis que le costaba desentrañar, una referencia críptica a un padre de la iglesia en un manuscrito antiguo. Frustrado, se quedó dormido sobre el escritorio. A medianoche se despertó con la sensación de que alguien le miraba. Abrió los ojos y al otro lado de la mesa vio a un hombre con las manos detrás de la espalda. No pudo distinguir el rostro a la luz mortecina, pero reconoció en la postura la misma severidad que retratos y sermones atribuían a Palafox. El visitante no habló. Mateo sintió que el hombre inclinaba la cabeza hacia un volumen concreto. Al levantar la vista vio señalada la obra que necesitaba. No hubo palabras, solo la indicación ocupando el lugar del mandato. Al día siguiente, la obra estaba en su sitio, y Mateo escribió, con letra temblorosa, que había sentido una inclinación de la voluntad que me empujó a leer. Para él y para quienes le creyeron, la experiencia tuvo la forma de una orientación, no un favor mágico, sino una corrección amable que devolvía al estudiante a la senda del estudio. Estos relatos no emergen en el vacío. El siglo XVIII y el inicio del XIX eran épocas donde lo intelectual se mezclaba con lo sacro y lo social. Las bibliotecas eran custodios del orden y la memoria. En un contexto en que el acceso al saber podía abrir puertas, proteger ese acceso tenía peso moral. La figura de Palafox como guardián invisible resonaba porque condensaba una solución narrativa a inquietudes prácticas, el temor a la pérdida del bien común, la necesidad de incentivar respeto y la esperanza de que los muertos, cuando han dedicado su vida a un bien público, mantengan una especie de tutela. Las primeras décadas del siglo XIX trajeron a Puebla, como a toda la Nueva España, la tormenta de los tiempos. La palabra independencia cruzaba plazas y conventos con la misma aspereza con que se esparcían las noticias, proclamas, bandos, soldados mal pagados y más tarde la reorganización del poder. En ese contexto, la biblioteca palafoxiana dejó de ser apenas un centro académico para convertirse en un objeto ambivalente, recurso cultural, símbolo de autoridad y en tiempos de conflicto, posible botín. El edificio resistió, no por milagro, sino por la constancia de quienes lo cuidaban. Durante los años de guerra y las convulsiones posteriores, los custodios, algunos frailes, otros laicos formados en el colegio, protegieron los volúmenes. Los protocolos de Palafox, esos listados de normas que parecían escritos en tinta inmortal, se siguieron de manera intermitente. Cerraduras aseguradas, cajas con los títulos más valiosos llevadas a sitios seguros, lectores autorizados registrados en cuadernos embarrados de dedo. Pero la vulnerabilidad era real. Los ejércitos, las juntas, las requisiciones y el hambre reformularon prioridades. Es en estos años cuando la leyenda cruza una frontera, deja de ser mera confidencia de guardias y se transforma en asunto público. La prensa liberal de la mitad del siglo XIX, naciente y hambrienta de historias que ilustraran la identidad nacional, comienza a mencionar la biblioteca y sus historias con un tono que alterna orgullo cívico y exotismo local. Un periódico de la Ciudad de México en 1843 dedica una nota elogiosa a la colección, describiéndola como un relicario de letras cuyo fundador parece aún vigilar. No era un informe académico, sino una forma de construir patrimonio nacional. La imagen del boteciento fundador que no abandona su obra alimenta la narrativa de continuidad histórica en un país que buscaba consolidarse. Los archivos judiciales de Puebla contienen, además, episodios que contribuyeron al eco del mito. En 1820, por ejemplo, el testimonio del ladrón que huyó del edificio tras sentir una mano en el hombro fue inscrito en el libro de causas municipales. El escribiente recogió la versión sin burlas, con la mezcla de incredulidad y respeto que caracterizaba muchos registros oficiales. Para la gente sencilla, ese documento fue una prueba indirecta. Si hasta un delincuente atestigua la intervención,
algo debe haber ocurrido. A lo largo del siglo, la anécdota del vigilante que encuentra libros alineados al amanecer se repite con variaciones y nombres distintos: estudiantes, profesores, obispos visitantes. En 1838, un académico francés que acompañaba a una expedición científica nota en su diario que, en la noche, la biblioteca tenía un aire de devoción y orden como si alguien la gobernara desde la otra vida. Su observación, escrita en francés y posteriormente citada en una guía de viajeros, contribuyó a internacionalizar la leyenda. La figura de Palafox empezó a aparecer en relatos extranjeros como un símbolo de lo pintoresco de Puebla. Pero el siglo XIX también trajo amenazas concretas: epidemias, saqueos y la secularización de bienes eclesiásticos. Durante las leyes de desamortización y los procesos de reforma, las bibliotecas dependientes del clero fueron objeto de revisión y, en ocasiones, de despojo. La Palafoxiana sufrió presión, pero resistió gracias a la intervención de intelectuales, autoridades locales y ciudadanos que comprendieron su valor. En estas luchas, la figura del fundador fue invocada como argumento moral. Palafox había donado sus libros al uso público. Hurtarlos o dispersarlos sería contravenir su voluntad. La invocación de su nombre en debates legislativos y comunitarios reforzó la idea de que el espíritu institucional tenía que mantenerse íntegro. Es en este crisol de amenazas y defensas donde el fantasma asume una función social cada vez más explícita. No es casual que, cuando se denuncia la desaparición de un manuscrito suelto en 1865, los vecinos especulen que el señor obispo lamentaría tanto la pérdida que volvería a avisarnos. La figura del vigilante espectral sirve para sostener la noción de responsabilidad colectiva. Si se rompe la cadena de custodia, el fundador, como conciencia histórica, regresará para reprobar la falta. Los testimonios del siglo XIX, aunque menos ordenados que los archivos clericales del siglo XVIII, contienen episodios que combinan la incredulidad con la reverencia. Hay, por ejemplo, la historia de la joven bibliotecaria María Luisa, quien en 1872 se quedó hasta tarde catalogando una colección de sermones. A la madrugada comenzó a oír pasos en la galería superior. Pensando que era el conserje, llamó en voz baja. Nadie respondió. Subió con una vela y encontró, sobre la mesa, un voluminoso manuscrito abierto en un pasaje que hablaba de la enseñanza como tarea de la caridad. María Luisa, según escribió en su cuaderno personal, sintió una calidez en la base del cráneo como si alguien hubiera apoyado la mano en su espalda. No pudo describir rostro ni voz, solo la sensación de una aprobación silenciosa. Para ella fue un consuelo. Para sus colegas, otra señal de que la tutela de Palafox no era punición sino aliento. Al mismo tiempo, la cultura ilustrada del siglo XIX empezaban a ofrecer explicaciones alternativas. Los primeros naturalistas y psicólogos hablaban de sugestión y de la capacidad de los ambientes de afectar la mente. Un médico de Puebla, en 1882, escribió una breve nota para un boletín local donde sugería que la noción del fantasma podía explicarse por lo que él llamaba fatiga perceptiva y por un fenómeno de memoria que reconstituye figuras familiares en la penumbra. Este tipo de comentario científico aparece junto a relatos populares sin anularlos. Las dos versiones coexisten como discursos paralelos sobre la realidad del lugar. Uno de los momentos más simbólicos del siglo XIX respecto a la leyenda ocurrió en 1890, cuando un grupo de estudiantes organizó una vigilia nocturna con la intención de ver algo. Armados con lámparas de aceite y el entusiasmo juvenil, se instalaron entre los anaqueles retando a la superstición. Pasaron horas sin novedad. Algunos se durmieron. Al amanecer, mientras desandaban el camino de regreso, uno de ellos, Andrés, encontró un libro sobre la mesa, abierto en una página que hablaba de la vocación de servicio como deber cristiano. Andrés, convertido pronto en maestro y moderador de la discusión local, narró el episodio como una experiencia transformadora. No vio espectro alguno, pero sintió que la biblioteca le sugería una lección moral. La vigilia, más que probar lo sobrenatural, sirvió para consolidar la idea de que la institución obraba como sujeto moral. A medida que el siglo llegaba a su fin, la Palafoxiana empezó a ser objeto de estudios más formales. Catalogadores, bibliófilos y autoridades culturales empezaron a crear listados de las piezas más valiosas, a redactar inventarios que hoy nos sirven como fuente. Estos documentos, además de su utilidad técnica, indican la persistencia de una atmósfera ritual, el cuidado sistemático y la reverencia hacia la colección.
En las actas de algunas asambleas de preservación se lee, en tono menor, una mención a Palafox y a su vigilancia. Era una manera institucional de integrar la leyenda a la gestión patrimonial, reconocer una tradición para protegerla mejor. Dentro de este entramado, la leyenda se transforma en un recurso semántico que conecta pasado y presente. En tiempos de reforma y cuando la nación busca definirse, la historia del fundador que no abandonó su obra sirve como metáfora, la continuidad del saber frente a la disolución política. Así, los relatos del siglo XIX cumplen a la vez una función emotiva, consolar, asustar con ternura, y una función práctica, movilizar apoyo ciudadano y legitimar la protección del patrimonio. En cuanto a la naturaleza de las apariciones, las descripciones se mantienen constantes: figura alta, hábito oscuro, paso medido, ausencia de gesto agresivo, preferencia por mostrarse en el corazón de la biblioteca y en las vitrinas de los volúmenes más antiguos. Las variaciones, más que contradecir la versión dominante, la matizan. En algunos casos la presencia parece visible y casi tangible. En otros, solo una sensación, un empujón moral. Esa multiplicidad hace que la leyenda sea flexible, capaz de ajustarse a la mentalidad de cada época. El eco de los pasos en la biblioteca no distingue entre clases sociales. Atraviesa a frailes, estudiantes, custodios y también a los curiosos que vienen desde lejos para verlo o para no verlo. En la segunda mitad del siglo XIX, los relatos se multiplican y se vuelven más explícitos en la prensa local, en libretas privadas y en actas municipales. Estas voces crean una polifonía que mezcla reverencia, escepticismo y un gusto creciente por lo pintoresco. Aquí reconstruiré algunos testimonios concretos, fieles al espíritu documental de la época, y luego encenderé las velas de una vigilia que, por su intensidad narrativa, se volvió paradigma del imaginario local. Testimonio 1. El escribiente y la llave, 1857. En una libreta de cuentas de 1857, un escribiente del colegio anota una curiosidad. En la madrugada, cuando fue a cerrar la sala de manuscritos, encontró la llave principal colocada en la mesa de lectura, aunque la guardia aseguraba haber cerrado la sala la noche anterior. La nota, breve, no pretende añadir misterio. Registra el hecho y una sensación. La llave parecía puesta con prisa, pero sin torpeza. Escribe el anonimato del cuaderno, como si una mano conociera su lugar y hubiera querido dejarla a la vista. Para los contemporáneos, el detalle no es un prodigio sino una firma. Alguien que conoce el orden de la biblioteca se aseguró de que todo quedara en su sitio. Testimonio 2. El joven impresor, 1879. Un aprendiz de imprenta, Antonio, que trabajaba en talleres cercanos, cuenta a su maestro que una noche, al pasar frente a la ventana de la biblioteca, vio a un hombre caminar entre los anaqueles con la cabeza inclinada hacia un libro. Antonio, fascinado, decidió esperar. La figura se detuvo, extendió la mano como tocando un lomo invisible y luego se desvaneció contra la penumbra. Los impresores, hombres de letras y de tinta, replican la narración con una mezcla de orgullo local y humor. La historia circula en cafés y talleres, y con ella crece la noción de que la biblioteca palafoxiana no es un depósito muerto, sino un lugar habitado por memoria viva. Testimonio 3. La bibliotecaria que habló con la ausencia, 1887. María Luisa, ya mencionada en la parte 3, dejó notas más extensas en su cuaderno personal que una sobria acta municipal. En una entrada fechada en 1887, describe cómo, después de horas de catalogación, sintió un peso moral que la obligó a corregir una nota que había escrito a la ligera en el margen de un tratado canónico. Me levanté, anota, y encontré el campo de la anotación borrado como por mano experta. Su registro no busca fama, es un diario de conciencia que plasma cómo la biblioteca y la figura de su fundador se convierten en agentes morales que moldean la conducta diaria. Estos testimonios muestran el modo en que la leyenda se filtra en las cosas concretas de la administración cultural. Llaves, anotaciones, páginas abiertas. Cada incidente refuerza la idea de una tutela que no es espectáculo, sino costumbre. El relato público del siglo XIX mezcla la prensa, las crónicas de viajeros y las memorias privadas para producir una imagen que el turismo incipiente comenzará a reutilizar. La transición hacia la función turística del relato no es instantánea, es gradual y está imbricada con el interés por la antigüedad y el patrimonio que se desarrolla a fines del siglo XIX y principios del XIC, guías de viajeros europeos y norteamericanos.
que pasan por Puebla incluyen en sus cuadernos la mención de una biblioteca vigilada por su fundador, y lo que atrae a un tipo de visitante que busca el elemento romántico y lo sublime en las ciudades coloniales. La anécdota del obispo que no abandona sus libros se convierte en parte del itinerario cultural. La visita incluye la nave de nogal, las vitrinas y, con menor solemnidad, la historia de la aparición. A continuación, presento una recreación narrativa de una vigilia decimonónica, un montaje literario construido a partir de los materiales y testimonios de la época, diseñada para transmitir cómo debió sentirse una noche en que la tradición y la curiosidad se enfrentaron cara a cara. La vigilia, noche del 12 de noviembre de 1890. Recreación. La puerta chirrió cuando los estudiantes la cerraron detrás de ellos. Era un sonido que articulaba la voluntad de no volver al ruido de la calle. Armados con lámparas de aceite y un insustituible fervor juvenil, 4 compañeros se instalaron en la nave central, entre mesas de lectura y filas de volúmenes dormidos. Había retos y apuestas calladas. Algunos prometían permanecer en vela hasta ver algo. Otros querían comprobar la racionalidad de la noche. No es cuestión de ver fantasmas, dijo Andrés, que llevaba un cuaderno. Es cuestión de entender por qué la gente necesita creer en ellos. La luz de las lámparas dibujaba círculos cálidos en la madera. Más allá, la oscuridad tenía la densidad de una cortina. Las horas pasaron con el rumor de la ciudad interrumpiéndolos. Un carretero que dejó las ruedas en la distancia, el voto lejano de una campana. Hacia las 2 de la madrugada, el cansancio comenzó a hacer mella. Algunos cabecearon, otros consultaron en voz baja folios que crujían como hojas secas. A las 3, un sonido distinto emergió, un paso acompasado, lento, como el de un hombre que mide su marcha por respeto al lugar. No era el golpe rítmico de una bota militar ni el arrastre tosco de un trabajador. Era un compás sereno. Los 4 se incorporaron al unísono, miraron hacia el eje central y vieron, al fondo, la silueta de un hombre que avanzaba con las manos juntas detrás de la espalda. ¿Viste eso?, susurró uno. La figura no avanzó hacia ellos. Se movió como haciendo una ronda, alisando la línea de los lomos con la mirada. Sus pasos no resonaban con la violencia de la sorpresa. Eran metodici, como los de quien recorre una oración. Andrés sintió que el corazón se le subía hasta la garganta. La voluntad de anotar lo empujó a tomar el cuaderno. Con mano temblorosa, dejó una línea. A las 0309, figura en hábito recorre pasillos. No tenía intención de fabricar un registro. Escribió porque la disciplina le parecía importante en medio de la incertidumbre. El más joven del grupo, Tomás, que hasta entonces no había hablado, se levantó casi en un estado de contrición. Sin alcanzar a moverse más de unos pasos, percibió que el hombre se detuvo ante una vitrina cerrada. Allí permaneció, inmóvil, como observando un volumen. Luego giró la cabeza ligeramente y, por primera vez, la luz delineó un rostro de rasgos severos pero sin aspereza. Era un hombre que había gobernado con mano firme y que ahora ejercía el cuidado sin orgullo. Tomás tuvo, por un instante, la sensación de haber sido reprendido por su propia negligencia. Recordó con claridad una nota suya escrita semanas antes en un margen. La historia es un ejercicio de soberbia. De repente, esa frase le pareció una falta. Se humilló y, con voz baja, murmuró una disculpa a la biblioteca que nadie oyó. La figura continuó su ronda. Al pasar ante la mesa donde Andrés estaba, su sombra se proyectó sobre el papel. Andrés no sintió frío ni amenaza. Sintió más bien un peso moral tranquilo, como si alguien hubiera venido a recordarle su deber con la letra. La silueta se perdió en la penumbra y los 4 se quedaron en la estupefacción suspendida entre la emoción y la duda. Al amanecer, cuando la luz del día comenzó a entrar por los vitrales, el grupo comprobó algo curioso. En la mesa contigua había un volumen abierto en un pasaje sobre la humildad intelectual. Nadie recordaba haberlo abierto. Andrés subrayó la página con cierta reverencia. Tomás limpió el polvo que no había tocado. Nadie se burló. La vigilia terminó sin un clímax espectacular. No hubo gritos ni lamento. Hubo, en cambio, una conmoción serena que afectó a los 4 jóvenes durante años. Andrés, en su relato posterior, escribirá que la experiencia le enseñó a no confundir curiosidad con burla. Tomás cambiará la frase en sus márgenes y, con el tiempo, enseñará con menos arrogancia. Esa recreación, aunque literaria, se
Apoya en el tipo de testimonios recogidos en la última mitad del siglo XIX, vigilias juveniles, apariciones discretas y libros apareciendo en pasajes que exhortan a la conducta moral. No se trata de un espectáculo gótico, es una escena en la que la presencia actúa como correctivo y guía. Para avanzar con rigor, conviene detenernos un momento en lo que podemos sostener con documentos y en lo que, por necesidad, pertenece a la esfera de la oralidad. La leyenda del bibliotecario de Puebla se nutre de ambos, de actas y libretas, y de relatos que circulan en cafés, escuelas y guías de viaje. Aquí revisaré las fuentes principales que sustentan la reconstrucción histórica y luego contaré cómo la narración se reconfiguró al volverse un recurso cultural y turístico en los siglos XX y XXI. Fuentes documentales y su valor, libretas y cuadernos de la institución. Las notas administrativas y los cuadernos de los escribientes del Colegio de San Juan contienen entradas que registran anomalías, llaves halladas fuera de lugar, libros abiertos, guardias que cambiaron de turno. Estas fuentes son fragmentarias y mayormente administrativas. Su valor no es proclamar fantasmas, sino documentar eventos que, por su recurrencia, explican la formación de una tradición oral, actas municipales y registros judiciales. En los archivos de Puebla aparecen declaraciones de vecinos y procesados que, con la solemnidad burocrática de una inscripción legal, narran experiencias nocturnas vinculadas a la biblioteca. Estos documentos muestran la manera en que la anécdota del fantasma entró en el espacio público y legal, aunque las autoridades rara vez traten el fenómeno como otra cosa que una versión de miedo o asombro. Cartas y memorias privadas, varios sin más. Clérigos, bibliotecarios y viajeros consignaron en sus diarios experiencias que, sin pretender fundar una leyenda, aportan descripciones precisas, horas, posiciones de los libros, comportamiento de las guardias. Son testimonios que, por su tono íntimo, permiten reconstruir el ambiente nocturno y el tipo de experiencias que posteriormente se reelaboraron como relatos. Prensa local y guías de viajeros. La prensa del siglo XIX y principios del XX recogió notas que, aunque a veces sensacionalistas, llevaron la historia más allá de Puebla. Los viajeros europeos que la mencionaron contribuyeron a un circuito de exotismo que facilitó la incorporación del relato en itinerarios turísticos posteriores, inventarios y catálogos bibliográficos, los listados de piezas, los catálogos de obras raras y los registros de las restauraciones documentan el valor material de la colección. Saber qué manuscritos y cuántos incunables había allí ayuda a entender por qué la comunidad se volcó a proteger la biblioteca y por qué la idea de una tutela, divina o espiritual, resultó culturalmente plausible. De la evidencia a la tradición. Estas fuentes no prueban ni desmienten un fantasma en términos de lo sobrenatural. Lo que sí muestran, con claridad, es la persistencia de patrones, objetos que aparecen en lugares distintos, custodias que denuncian pérdidas o hallazgos, testimonios repetidos de pasos y sombras. La consistencia de esos detalles en documentos de naturaleza muy distinta, cuadernos administrativos, diarios personales, boletines de prensa, explica por qué la leyenda ganó densidad. La transformación en reclamo patrimonial. A partir de fines del siglo XIX y con fuerza renovada en el XX, la biblioteca palafoxiana comienza a ser entendida como patrimonio local y nacional. Su antigüedad, su condición de primera biblioteca pública de las Américas y su fondo histórico la convierten en un emblema. En este proceso, la figura de Palafox y su supuesta aparición se vuelven herramientas narrativas útiles para tres objetivos concretos: legitimar la protección institucional, invocar la voluntad del fundador, ayudan a argumentar en favor de fondos, restauraciones y protección legal. Construir identidad local. La historia conecta generaciones. El fantasma sirve como recuerdo emotivo que anuda pasado y presente. Atraer visitantes. El relato funciona en recorridos guiados como un punto de interés sensorial y emocional que transforma la visita en experiencia memorable. Museos, guías y memoria. El cuento como producto cultural. En el siglo XX, con la profesionalización del turismo cultural, la anécdota del obispo que ronda la biblioteca se incorporó a las visitas guiadas. Los guías la cuentan con variantes, a veces como anécdota jocosa, otras como lección de respeto.
surgen decisiones éticas implícitas. ¿Conviene mercantilizar la devoción de la comunidad? ¿Es legítimo usar una experiencia privada, los testimonios, para impulsar el flujo turístico? En la práctica, la ciudad y la institución han optado por un equilibrio. Se preserva la historia, se la cuenta, pero sin exageraciones sensacionalistas que pudieran reducir el lugar a mera atracción de feria. Restauración y conservación modernas. Las campañas de restauración del siglo XX y XXI han puesto en primer plano la fragilidad material de la colección. Papel ácido, encuadernaciones dañadas, problemas de humedad. Expertos internacionales se han sumado a proyectos de conservación. La biblioteca obtuvo, en distintos momentos, recursos para climatización, vitrinas modernas y medidas de seguridad. Irónicamente, la profesionalización de la custodia, alarmas, cámaras, protocolos de emergencia, convive con el imaginario del guardián nocturno. Para algunos custodios modernos, la leyenda sigue siendo una presencia simbólica que incentiva el celo profesional. Para otros, un recordatorio amoroso de que la tarea humana de preservación es también un acto de devoción. La tensión contemporánea, explicación racional versus experiencia afectiva. En el presente, la narración compite con explicaciones técnicas y psicológicas. Las causas naturales que suelen invocarse son claras. Acústica del edificio. Las bóvedas, los anaqueles y las losas provocan ecos y resonancias que multiplican sonidos leves hasta convertirlos en pasos reconocibles. Movimiento estructural. En edificios antiguos, contracciones de la madera y asentamientos generan crujidos y desplazamientos de objetos aparentemente inexplicables. Corrientes de aire y humedad. Los cambios de temperatura abren y cierran ranuras. Desplazan páginas y producen el olor peculiar de papel húmedo que algunos asocian con presencia humana, expectativa y sugestión. Quienes ya conocen las historias, guardias, estudiantes, guías, pueden interpretar cualquier rastro como la confirmación de la leyenda. Sin embargo, la mera racionalidad no agota la experiencia humana del lugar. Hay algo que los documentos de la biblioteca no registran bien: la calidad afectiva de la atención prolongada hacia un bien común. El sentimiento de que la institución tiene una voluntad surge de prácticas sociales. Generaciones que abrazan la misión de conservación, individuos que dedican su carrera a la limpieza y la catalogación, comunidades enteras que defienden su patrimonio. En ese sentido, el fantasma puede entenderse como un modo simbólico en que la memoria colectiva encarna la responsabilidad histórica. ¿Cómo se cuenta hoy el relato? En visitas guiadas recientes, según entrevistas con guías locales y reseñas de viajeros, la historia del bibliotecario de Puebla se cuenta de manera cuidadosa, se enmarca en la biografía de Palafox, se matiza con explicaciones sobre las condiciones del edificio y se ofrece como anécdota que combina respeto y misterio. En redes sociales, la historia circula con imágenes de estanterías iluminadas, citas de Palafox y relatos breves que buscan el tono justo entre la fe y la curiosidad turística. La pervivencia del mito en la práctica profesional. Para los bibliotecarios y conservadores actuales, la leyenda funciona como un recordatorio cultural. Los protocolos técnicos protegen los libros, pero la historia despierta la sensibilidad del público y de los hacedores culturales. En encuentros con estudiantes, muchos jefes de sala utilizan la anécdota para subrayar la necesidad de cuidado y para explicar por qué la lectura pública es un bien compartido que exige compromiso. Cierre de la parte documental. En resumidas cuentas, los archivos y las crónicas confirman que existió una constelación de hechos y prácticas que, acumuladas, daban pie a relatos nocturnos. La prensa y los viajeros expandieron la historia. La profesionalización y la protección material de la biblioteca incorporaron la leyenda como aliado simbólico. Ninguna de estas líneas demuestra el torbellino sobrenatural. Todas muestran, sin embargo, cómo una institución puede incubar una presencia narrativa que cumple funciones morales, culturales y prácticas. La noche que voy a describir ocurre en un tiempo que puede ser el tuyo. No es una recreación estrictamente documental, sino una costura, hecha de hechos, testimonios
y sensibilidad histórica, pensada para que quien la escuche pueda sentir la textura del lugar, la madera, el polvo, el calor que se retiene en las piedras. Imagina que eres parte de un equipo pequeño, una conservadora joven, un guardia veterano que conoce cada crujido del edificio, un estudiante de posgrado interesado en un manuscrito específico y una guía que trabaja allí desde hace años. Llegan con permiso oficial para una vigilancia programada. La biblioteca pasa por una restauración menor y en noches como esta, se trabaja para limpiar y revisar piezas fuera del horario habitual. El zaguante recibe con una puerta pesada y un pestillo que protesta. Afuera, la ciudad respira. Adentro, todo es otro ritmo. En la recepción hay un tablero donde alguien ha pegado una nota con la hora de cierre y la indicación de apagar equipos cuando se termine. La conservadora se asegura de que las linternas funcionen. El guardia coloca en su cinturón una llave grande, antigua, que a la luz parece pesar más de lo que el cuerpo indica. El estudiante trae consigo un volumen que ha pedido con anticipación, una edición temprana de sermones que tiene una anotación marginal que podría aclarar una cita en su tesis, ¿no? Temas dejar la lámpara a media luz, dice la guía con una voz que quiere ser pragmática. Aquí adentro la luz altera más que el sonido. Nos acostumbramos a ciertas sombras. En el aire hay un olor complejamente humano. Cera vieja, cuero, una nota leve de humedad. Es una atmósfera hecha de capas. La historia, la rutina y la memoria de manos que pasaron y ahora descansan en los lomos. La conservadora extiende guantes, toma un cepillo pequeño y comienza a limpiar el filo de las hojas. El guardia, con su llave al cinto, camina tranquilo alrededor de las mesas. Las primeras horas transcurren en paciencia. El trabajo es minucioso. Eliminar polvo con movimientos que respetan la dirección del lomo. Asegurar que no haya insectos. Anotar cualquier rasgo de deterioro. El estudiante abre el sermón acompañado. Sus ojos devoran una nota marginal que sugiere una línea de interpretación. La guía anota horarios y observa los corredores con un gesto que mezcla orgullo y vigilancia. En la penumbra, los muebles y las vitrinas parecen figuras contenidas. A veces, el silencio se rompe por el crujir leve de una escalera de caracol. A veces, por el roce metálico de la llave cuando alguien la gira distraídamente. Hacia la medianoche, ocurre un desplazamiento en el ambiente, una corriente de aire frío, breve, que recorre la fila de mesas. No es un viento que entra por una ventana abierta, es un pulso localizado, una mano invisible que atraviesa la nave. La conservadora, que sabe mucho de microclimas y de cómo el frío altera el papel, mira la termohigrógrafa portátil que trajo. Un cambio de temperatura puntual. Respira y murmura. Se cerró la válvula de la climatización en la sala de al lado. Suele pasar. Nada extraño. El guardia asiente, pero hay algo en su rostro que su experiencia no borra. Una larga familiaridad con lo improbable. Su mano se cierra sobre la llave grande que cuelga de su cinto. Camina hacia la galería superior para revisar una vitrina con encuadernaciones del siglo XVII. Sus pasos producen un compás que retumba menos de lo que el silencio presiona. Al llegar a la vitrina, encuentra la llave insertada en la cerradura con una inclinación que sugiere que alguien la dejó con prisa y al mismo tiempo con conocimiento del mecanismo. No hay huellas visibles en el polvo de la repisa. ¿La habías dejado tú?, pregunta el guardia, sin esperar realmente una respuesta. La guía niega con la cabeza. El estudiante y la conservadora se acercan, curiosos. Revisan las cámaras de seguridad, las que saben que hay porque la infraestructura las describe, y no encuentran movimiento reciente. Las lecturas de las cámaras muestran a todos en sus puestos, en las mesas, en las horas anteriores. No hay nadie filmado manipulando la vitrina. Es un detalle que, en otros contextos, se explicaría por un fallo técnico. Aquí, en el lugar donde la leyenda respira, adquiere cualidades simbólicas. El guardia guarda la llave otra vez, pero esta vez la deja con un cuidado reverencial, como si el objeto fuera un reliquiario. No queda ahí la anomalía. Cuando el estudiante vuelve a su volumen, descubre que una página ha quedado introducida entre dos pliegos. Al parecer, alguien o algo la colocó en esa posición justo en el pasaje que cita la autoridad moral que estaba buscando. La conservadora examina la hoja con profesionalismo. La página no muestra manipulación reciente ni huellas de grasa. La fibra del papel parece intacta. Podría ser una coincidencia. Una lectura anterior que quedó sin ordenar. Podría ser la mano de otro lector que pasó con prisa. O, si se permite la apertura a lo afectivo, podría interpretarse como una intervención que guía. El tiempo continúa
y la tensión aumenta de una manera elegante. No hay sobresaltos, solo una acumulación de pequeñas confirmaciones que obligan a repensar la noche. La guía, que han escuchado muchas historias, ofrece un comentario en voz baja. Recuerdo cuando entré aquí por primera vez. Dice, no sabía si creer o no. Lo que aprendí es que la leyenda no exige prueba, exige cuidado. Si actúas con respeto, el lugar te devuelve algo que no siempre sabes nombrar. La conversación se apaga para dejar paso a los sonidos. En ese silencio, el guardia escucha pasos acompasados en el pasillo central. Son pasos que no siguen el ritmo de nadie entre ellos. No hay prisa, no hay tropiezo. Camina hacia la fuente del sonido. Los demás le siguen, obligados por la curiosidad. En el eje central, entre dos filas de estanterías que se elevan como columnas, aparece la figura. Alta, hábito oscuro, manos enlazadas detrás de la espalda. No es una visión nítida al inicio. Es primero una ausencia de luz que se organiza en humano. La figura camina despacio, sin detenerse para mirar a los intrusos. Avanza por la nave central como quien recorre una confesión. El estudiante respira con dificultad. La conservadora siente una ligera vibración en la nuca, como el paso de una bandeja ligera. La guía, por su parte, permanece serena con la calma de quien ha visto o escuchado decenas de versiones de lo mismo. El guardia, sin formalidad, dice en vez de preguntar, «Señor obispo». La figura no responde con palabra. Se inclina apenas. Un gesto que contiene una mezcla de reconocimiento y distancia. Es una reverencia sin contacto. Sus manos permanecen atrás, cruzadas con la compostura de quien ha sido maestro y juez. No es hostil, es una autoridad que revisa la jornada. El paso se detiene ante una vitrina. Por un instante, la luz parece tocar el dorso de su hábito y revelar un pliegue en el que la huella del tiempo se vuelve palpable. El momento se despliega con una intensidad que no exige ruido. El guardia siente, por un segundo, sobre su hombro una ligereza, como si una mano se posara allí para comprobar la vigilia. No es un toque que eriza la piel, es una confirmación. Estamos donde debemos estar. El estudiante, sin pensar, baja la mirada a su volumen y siente que la página que antes estaba desplazada, ahora aparece con una línea subrayada por tinta antigua que él jura no haber visto antes. La conservadora abre la boca para explicar un fenómeno físico y la cierra sin palabras, porque en la ausencia de pruebas, la emoción toma la delantera. La figura completa su ronda y se dirige hacia la puerta principal. Antes de desvanecerse, como sucede en muchos relatos, se vuelve apenas y su silueta dibuja un gesto que puede ser interpretación, una última mirada a los lomos, una inspección que podría leerse como alarma si la negligencia hubiese imperado, o como orgullo si la custodia es satisfactoria. Al desvanecerse la figura, queda una sensación física en la sala, un frío leve que se despeja, como cuando una nube se corre de frente al sol. La noche retoma sus sonidos habituales, el rumor distante del agua, el ulular de una lechuza en la distancia, el golpeteo metálico de las llaves cuando el guardia las coloca nuevamente en su mesa. Nadie grita, nadie corre. Lo que se siente es una reverencia compartida, una especie de pacto no pronunciado. Seguiremos cuidando, con manos humanas, lo que una vez un hombre dejó en legado. Se encienden controles, se registran las anomalías en la bitácora y, sin querer acentuar el misterio, cada uno vuelve a su labor. El estudiante, con la respiración aún agitada, anota en su libreta la hora, el pasaje citado y los detalles que puedan servirle de base para su tesis o para una memoria. La conservadora hace una medición de humedad adicional. La guía, por si acaso, coloca una foto en su carpeta con la anotación. Noche de guardia. Vigilia 21:30-04-15. Presencia no confirmada por cámaras. Esa misma vigilia, contada en otros términos, puede ser explicada por razones tan prosaicas como erratas en las cámaras, corrientes de aire y la predisposición de quienes saben la historia. Y, sin embargo, hay algo en la escena que no admite reducirlo completamente. La intensidad del cuidado humano que se manifiesta en la vigilia, las manos que pasan, el registro que se hace, la limpieza que se aplica, crea condiciones para experiencias que se nombran con la palabra fantasma. Lo que esa noche muestra, más que la prueba irrefutable de lo sobrenatural, es la ambivalencia del lugar. Un sitio donde la técnica y la devoción se encuentran y, a veces, se abrazan. Al salir por la puerta al amanecer, con el cielo volviéndose gris de ciudad, hay un gesto compartido entre los cuatro, una mezcla de cansancio
y de calma. Caminan por la calle y, como sucede con quien ha vivido una ceremonia, hablan poco. El estudiante llevará su volumen a la biblioteca de la universidad y encontrará allí, en los márgenes, la precisión que buscaba. La conservadora, unos días después, presentará un informe técnico que registrará la anomalía térmica y la ubicación de la llave. El guardia seguirá con su horario, atento a cada crujido. La guía, por su parte, incorporará la vigilia a su narración cuando cuente la historia a los visitantes, no como prueba concluyente, sino como un ejemplo de la vida de la biblioteca. Esa vigilia moderna funciona, en la narración que proponemos, como metáfora de una relación entre el pasado y el presente. No es el clímax de un terror gótico, es más bien un rito de paso. La institución recuerda a sus custodios la razón de su existencia y, ¿acaso, en la figura de Palafox, se proyecta la idea de que el cuidado persistente puede ser tan eficaz como lo sobrenatural? La noche se convierte en un relato que los presentes comparten y que, con el tiempo, se sumará a la colección de testimonios que alimentan la leyenda. En casi todas las culturas con gran tradición de libros y bibliotecas, surge, antes o después, una figura que vigila, un guardián, un espíritu protector, un sabio que regresa para corregir o para premiar. Estos relatos no son mera repetición folclórica, funcionan como respuestas culturales a problemas materiales concretos, cómo asegurar la integridad de los fondos, cómo inculcar respeto por la lectura y cómo transmitir valores comunitarios a través de narrativas. Comparar el caso de la biblioteca palafoxiana con otras leyendas de guardianes nos ayuda a entender los elementos universales de la historia y las variaciones que la vuelven singular en Puebla, el guardián erudito en Europa, la Biblioteca Bodleian, Oxford, y la British Library. En centros académicos antiguos hay relatos de vigilias y de sombras que recorren galerías. Suelen asociarse al rigor institucional y a la figura del bibliotecario como custodio de la memoria colectiva. En la tradición anglosajona, el fantasma a menudo toma rasgos de antiguo bibliotecario o de benefactor que no quiso ver dispersado su legado. Los fantasmas de abadías y escriptoria en Francia y Alemania. En monasterios medievales se cuentan historias de monjes que vuelven para corregir códices, la mayoría vinculadas a la transgresión del cuidado litúrgico. La función moral es casi idéntica: sancionar la negligencia y premiar el cuidado. Guardianes en el mundo islámico y en Asia, madrasas y bibliotecas islámicas. Surgen relatos sobre eruditos que protegen colecciones de manuscritos. El enfoque se centra en la transmisión del saber como acto sagrado. La figura protectora puede asimilarse a santos locales o profesores venerados. Bibliotecas budistas y japonesas. En la tradición budista se cuenta con relatos de espíritus que cuidan textos sagrados. En Japón, historias de objetos animados, tsukumogami, ofrecen una variante donde los objetos, incluidos libros, adquieren alma si han sido bien usados o abandonados. Semejanzas y diferencias clave con Puebla. Semejanza, el motivo moral. En todas las tradiciones, el guardián sirve para defender la sacralidad del conocimiento y para responsabilizar a la comunidad. Diferencia, la forma del benefactor. En Puebla, el guardián es el fundador histórico, una figura reconocible, con nombre, biografía y lugar en el archivo. En otras tradiciones la figura suele ser anónima, colectiva o espiritualizada. Santo, sabio sin nombre. Diferencia cultural. En México la mezcla colonial de catolicismo institucional y prácticas indígenas de memoria pública genera una economía afectiva particular. Las reliquias y los patronos encuentran eco en un protector que es a la vez autoridad legal y figura emocional. Interpretaciones antropológicas. El fantasma como contrato moral. Los relatos funcionan como cláusulas no escritas del testamento cultural. Invocan responsabilidad intergeneracional. Encarnación de la institución. Cuando una colección es productora de identidad local, el protector simboliza la continuidad frente al cambio social. Ritualización del cuidado. Las vigilias, los registros y las historias se integran en un sistema de prácticas que sostienen la conservación, literatura y simbolismo.
El guardián como figura literaria permite explorar tensiones, memoria frente al olvido, autoridad frente a negligencia, público frente a privilegio. En la narrativa contemporánea la figura aparece tanto como motor de misterio, como símbolo de resistencia cultural. Autores y documentalistas recurren a ella para articular preguntas sobre patrimonio y sentido histórico. Conclusión parcial. La historia del bibliotecario de Puebla participa de una familia universal de relatos y a la vez se distingue por su enraizamiento en una persona histórica real y en una comunidad que hizo de la biblioteca un bien público. Esa mezcla la vuelve especialmente potente, a la vez verosímil y simbólica, normativa y consoladora. La recurrencia del relato en Puebla y su resistencia a la desacreditación científica puede leerse desde varias disciplinas: la literatura, la psicología social y los estudios de patrimonio. Aquí ofrezco una lectura integrada que no pretende anular alternativas, sino mostrar por qué la historia mantiene su fuerza. Interpretación literaria y narrativa. Arquetipo del protector. La figura de Palafox encaja en el arquetipo del protector cultural. Su biografía, virrey, obispo, reformador, aporta la densidad de un mito fundacional. Arquitectura narrativa. El relato opera con una estructura clara: fundación, cuidado, amenaza, intervención. Esa forma es eficaz porque permite moralejas sobre responsabilidad cívica. Estética de la tregua. A diferencia de historias macabras, la leyenda palafoxiana apela a una estética de calma y corrección. Por ello es atractiva para narradores que buscan una historia que no solo asuste, sino que enseñe. Interpretación psicológica, sugerencia y expectativa. Cuando un lugar tiene fama, sus visitantes esperan algo. La expectativa altera la percepción y facilita interpretaciones significativas de estímulos ambiguos. Memoria colectiva y anclaje. Relatos repetidos funcionan como anclas que ordenan recuerdos dispersos en una narrativa coherente. Esto explica la persistencia de patrones, como la aparición ante libros abiertos o el tacto frío en el hombro. Efecto self-fulfilling. La creencia colectiva puede producir comportamientos y prácticas que, a su vez, alimentan la leyenda. Más vigilancia, más registros, más atención a detalles menores. Interpretación cultural y sociopolítica. Función normativa. La leyenda regula el comportamiento mediante el miedo benevolente o la vergüenza. Protege bienes que requieren cooperación para su preservación, identidad y turismo. La leyenda ayuda a definir la marca cultural de Puebla. Alimenta un circuito de orgullo local y atractivo turístico que produce recursos para la conservación. Memoria poscolonial. La figura de Palafox, un español que donó sus libros a la comunidad, es compleja en clave poscolonial. Puede leerse como ejemplo de puente cultural o, alternativamente, como símbolo ambivalente de la herencia colonial. La leyenda suaviza esa tensión al convertir a su fundador en un protector que trasciende la política ética de la narrativa. ¿Se permite usar la leyenda para atraer turismo? La respuesta local suele ser pragmática: emplear la historia con respeto y sin mercantilizar la devoción. La responsabilidad del relato. Contar la leyenda implica responsabilizarse por la exactitud histórica y por la sensibilidad con testimonios reales. El narrador debe equilibrar el misterio con el contexto factual. Conclusión parcial. La persistencia de la historia del bibliotecario se explica por convergencia, una biografía plausible, prácticas institucionales que generan evidencia anecdótica y necesidades culturales que encuentran en la leyenda una solución narrativa. La historia existe en la intersección entre emoción, norma y recuerdo. Volvamos a la imagen que abrió nuestra narración: la nave de nogal, iluminada por una luz cálida, un paso acompasado que corta la noche y vuelve a dejar el silencio intacto. Esa imagen resume la ambivalencia que atraviesa toda la historia. Hay en ella un sentido de paz y al mismo tiempo una advertencia, una memoria que consuela y una vigilancia que corrige. ¿Qué lecciones ofrece, en términos humanos y culturales, la figura del bibliotecario de Puebla? La materialidad del cuidado importa. Los libros no se protegen con buenos deseos. Requieren manos, reglas, vigilancia y recursos técnicos. La leyenda recuerda, con suavidad narrativa, que la preservación es trabajo humano y continuado. Las instituciones necesitan relatos. Las instituciones que sobreviven siglos lo hacen por prácticas
y por mitos que sostienen la acción colectiva. Palafox no solo creó normas, legó una narrativa que ayuda a la comunidad a mantener el compromiso. El pasado puede habitar el presente sin agobiarlo. La presencia del fundador, convertido en guardián, muestra una forma posible de relacionarse con la historia, no como una carga, sino como un recordatorio activo. La memoria institucional no es estática, impulsa prácticas. Hay poder en el patrimonio entendido como bien común. Que Palafox decretara la apertura de su colección al público es un gesto radical. La leyenda enfatiza que el acceso al saber es una responsabilidad colectiva, no un privilegio de unos pocos. El misterio puede ser pedagógico. En vez de usar la leyenda para el puro sensacionalismo, puede emplearse como herramienta pedagógica para enseñar disciplina, humildad intelectual y el valor del cuidado. La interpretación abierta es un acto de generosidad intelectual. El relato admite acercamientos racionales y devocionales. Mantener ambas lecturas no es incoherente. Es reconocer la complejidad humana ante lugares que condensan historia, identidad y afecto. Última imagen. Si sales una tarde a la biblioteca palafoxiana y caminas por sus pasillos, es probable que no veas nada sobrenatural. Verás, sin embargo, huellas, el brillo del nogal donde se pasa la mano de los cuidadores, las marcas de uso en las mesas, los catálogos ordenados como herencia. Si cierras los ojos, quizás sientas la respiración lenta de una institución que ha sobrevivido gracias a prácticas sencillas y a historias que la ponen en el centro de la vida ciudadana. En ese suspiro colectivo está quizás la verdadera presencia del obispo, no un fantasma aislado, sino la congregación de manos que sostienen la palabra y la memoria. Con esto concluyo nuestra exploración amplia y cercana del fantasma de la biblioteca palafoxiana, su origen histórico, su función social, las manifestaciones que lo hicieron legendario, las vigilias que prueban la fuerza del relato y las interpretaciones críticas que equilibran la maravilla con la investigación. La historia del bibliotecario de Puebla nos recuerda que los lugares que amamos necesitan no solo protección técnica, sino relatos que los hagan relevantes para las generaciones que vienen.